Pues nada, buenas, ya son noches en horario europeo y yo dar las gracias primero a Rogelio, porque es quien directamente me ha invitado. Rogelio y yo nos conocemos ya hace unos años, hemos desarrollado varios proyectos conjuntos, ahora nos toca a los dos dirigir el Comité de Bioética de España como presidente, yo y él como vicepresidente, y la verdad que para mí, cuando él me dice si voy a un sitio, yo voy. Porque es lo que tienen la amistad, que hacer lo que te dicen los amigos que debes hacer. Él me ha dicho que tengo que estar hoy aquí y estoy aquí. De todas formas, también estoy encantado, por eso doy las gracias también al colegio, porque no es la primera vez que intervengo en el colegio, ya hace muchos años que estuve aquí. Tuve una relación bastante intensa con Aragón. Es una tierra más a la que quiero bastante porque casualmente mi padre, debido a que le mandaron internado aquí, sus mejores amigos son todos aragoneses, de Zaragoza. Curiosamente, todos salvo uno, que acaba de venir a verme, que además fue presidente de la comunidad, Santiago Marraco, que lo conozco hace muchísimos años de niño, todos son médicos. Yo no sé mi padre qué atracción tiene para los médicos aragoneses, pero por lo tanto me siento en un sitio que al menos mi padre tendría muchos o tiene muchos amigos. Para mí, por tanto, es un placer estar aquí. Digo que tuve una relación intensa porque cuando yo me dedicaba a la abogacía, que me dediqué casi 20 años, ahora solo me dedico a la universidad, soy un alma pura, no es por meterme con los abogados, pero lo nuestro es hablar sin consecuencias. Un abogado cuando habla tiene consecuencias, nosotros podemos decir lo que queramos los académicos. Pues durante la etapa que ejercí la abogacía me tocó la responsabilidad de dirigir los servicios jurídicos de la compañía de seguros a través de un despacho que era la aseguradora de Aragón, de Zúrich, y venía muchísimo al servicio de Aragones de Salud, donde conocía personas, y alguna fallecida como Jesús Sanz, también Félix Tejero, médico inspector, con los que trabajábamos siempre en el bien del sistema, en que el sistema funcionara bien y si se había hecho mal se indemnizaba y si se había hecho bien se defendía. Fue un proyecto para mí, pero además viví esa etapa en la que tardabas 3 horas y media, 4 en llegar, por lo tanto te daba siempre esas 4 horas para repasar los casos, a de repente encontrarte que tardabas 1 hora y 20 que no te da tiempo a repasar los casos, los tenías que llevar muy bien repasados antes de llegar a las comisiones de evaluación de los casos. Por lo tanto, para mí es un placer estar hoy aquí. Me pide Rogelio que hable de un tema que un poco se nos ha desincronizado, porque el Comité de Bioética de España lleva un año trabajando en este tema. En principio, el 20 de noviembre, no se eligió la fecha con intención, casualidad. El 20 de noviembre íbamos a aprobar un informe sobre este tema precisamente, pero se decidió en esa reunión dejar el informe para la siguiente plenario, que ya va a ser enero o febrero, incorporar al informe una serie de ideas y ya someterlo a votación a aprobarlo. Por lo tanto, lo que voy a hablar hoy se verá en parte, no seguro, reflejado en un informe en unas semanas, pero también quería aclarar que yo hoy hablo como Federico de Montalvo, profesor. No hablo como presidente del Comité de Bioética de España porque no podría arrogarme la condición de representante del comité al no estar aún aprobado el informe. Yo también quiero aclarar eso porque es importante. A veces, cuando uno le toca ostentar durante un tiempo la dirección de un órgano, pues es importante que distinga cuando habla en su nombre o cuando habla en nombre del órgano. Habrá un informe, todavía no lo hay, y yo voy a contar un poco lo que llevo yo reflexionando sobre este tema desde hace años. De hecho, hace 2 o 3 años, que salía esta semana, no, hace 2 años, salía esta semana en prensa, me tocó elaborar el borrador de ley para un Estado, un gobierno que está muy cerca de este, que es el gobierno de Andorra. Andorra ha aprobado una ley de reproducción humana asistida, además con un artículo 8 de la Constitución de Andorra bastante complicado porque protege al ser humano desde la concepción, en un artículo muy distinto al nuestro de la Constitución, y sé que se ha aprobado la ley de reproducción humana asistida. El periódico de Andorra, el diario de Andorra, la semana pasada hablaba algo de la ley y de hecho decía había sido asesorada por el jesuita Federico de Montalvo, cosa que ya me han llamado en 2 o 3 ocasiones, una en Alemania y ahora en Andorra, el jesuita Federico de Montalvo. No soy jesuita, de hecho estoy casado, tengo a mi mujer, pero trabajo para la Universidad de los Jesuitas y por eso algunos siguen pensando que yo soy jesuita. Los jesuitas los respeto, con ellos trabajo, yo les debo mucho, pero yo no soy jesuita. Entonces voy a un poco hablar empezando por una introducción más general, plantear este debate. El debate que voy a plantear es
si el sistema legal actual, que regula el anonimato en la donación de gametos, ética y legalmente debe mantenerse o no debe mantenerse. Yo voy a hacer una reflexión y luego sí me gustaría que el público, pues en la parte final de debate, pues me planteara las dudas, porque nosotros cuanto más dudas nos planteen o más dilemas, más los nutrimos y más nos ayudan a intentar acertar, no, pero intentar decir algo sensato. Una de las palabras de moda es la disrupción. Se habla, hay palabras como la volatilidad, pero una gran palabra es disrupción. La oímos por todas partes. Vivimos tiempos disruptivos. La disrupción ha llegado a la economía, la disrupción ha llegado a la política. Se habla mucho de la disrupción tecnológica. De hecho, cuando se habla de disrupción, esto me interesa también plantearlo porque vamos a hablar de uno de los mayores avances en la historia de la humanidad, como es el de la reproducción humana. Y a veces cuando se habla de disrupción, la reproducción humana asistida, el Big Data, la inteligencia artificial, son todas muy disruptivas. Se nos dice, Watson, el famoso médico robótico de IBM, va a acabar con los médicos. No hay que estudiar medicina porque ya va a ser una máquina. Estamos disrumpiendo, los tiempos ya no son estables, son volátiles, son disruptivos. Pero a veces uno piensa que cuando se usa esa palabra, se hace con la intención también de vincularla a una deshumanización. Es la disrupción profundamente humana e inhumana. Cuando hablamos de reproducción humana asistida, de tocar al ser humano en una fase tan inicial como es la fase embrionaria, hablamos de algo humano o inhumano. Todo esto que estamos viendo en la tecnología, en la biotecnología, nos lleva hacia una deshumanización. Por ejemplo, el debate sobre si la tecnología ha deshumanizado la relación médico-paciente es un debate que está ahí, y es un debate sobre el que se ha escrito mucho y yo sé que a Rogelio le gusta especialmente. Caminamos hacia una deshumanización. Yo aquí cito a algún autor. Fletcher es uno de los padres de la bioética y decía que el hombre es un fabricante, un seleccionador, un diseñador. Cuanto más racional y artificial es algo, más humano es. Por tanto, vamos a hablar de disrupción, pero la disrupción precisamente es la característica del ser humano. Es lo que nos distingue de los animales. Ahora que, como dice un profesor de Deusto, vivimos el embrutecimiento hacia abajo, que es identificarnos con los animales, como si fuéramos lo mismo. Hay un movimiento animalista que preconiza que somos lo mismo, incluso hay un filósofo, Peter Singer, que prácticamente nos equipara. Lo que nos hace distintos es ser disruptivos. Y de hecho, Luc Ferry, en un magnífico libro sobre un francés, es un filósofo francés que además fue ministro, no sé si es bueno o malo ahora, pero es un filósofo francés, sobre la revolución transhumanista, dice que lo califica al ser humano como ser moral diferente de los animales. No es su naturaleza, que es muy parecida a sus rasgos naturales, sino su capacidad de trascender con respecto de la natural. Somos disruptivos. Y Javier de la Torre, que fue el director de la Cátedra de Bioética de mi universidad, hay que recordar, esto es importante, que la bioética llega a España y a Europa gracias a los jesuitas, porque la trae el padre Abel de Georgetown y luego la desarrolla en mi universidad Javier Gafo. Digo, es bueno también recordar cómo llega la bioética a España y a Europa. Decía Javier de la Torre que lo específico del hombre es confrontar sino adaptarse. Y Albert Camus decía, el hombre es la única criatura que rechaza ser lo que es. Por tanto, cuando hablamos de disrupción, hablamos de los cambios, hablamos de biotecnología, de cómo esto está afectando incluso a la esencia, no estamos hablando realmente de deshumanizar, hablamos de lo que somos. Somos muy, muy disruptivos. No nos adaptamos. El hombre no somos adaptativos, nos confrontamos y queremos transformar la naturaleza. Digo también que en el debate sobre el cambio climático hay que tenerlo en cuenta. Digo, no, porque estamos cayendo en el extremo de o somos Trump o somos Greta. Y a mí los grises me gustan, no digo los policías, digo los grises, es decir, los términos intermedios. Ojo que somos disruptivos, no hemos venido aquí como los castores a construir presas y poco más, hemos venido a hacer mucho y somos muy distintos al entorno. Lo que también, una cosa es ser disruptor y otra cosa es ser destructor, que son dos conceptos distintos. Cuando se habla también de disrupción, aparte a veces se cae en el error de pensar que eso es poco humano, cuando es lo humano, como decía ahora, también si uno mete la palabra disrupción en Google, se va a encontrar siempre la palabra disrupción asociada a otra palabra, disrupción tecnológica. Salimos a la calle, ¿qué es lo más disruptivo que hay? La tecnología. ¿Qué es lo que va a cargarse los trabajos en el futuro? La uberización, la tecnología, el Big Data. Pero lo más curioso es que lo que más está afectando al ser humano, la disrupción que más está afectando la esencia del ser humano, es el avance de la reproducción humana asistida. Este es el gran disruptor. O sea, se lee, se escribe, se habla mucho de disrupción tecnológica cuando la disrupción más silente, la que por detrás está cambiándonos, es la biotecnológica, que es distinta. No es lo mismo cambiar
y crear algo que vamos a tener al lado, un robot, un médico Watson, que cambiarnos a nosotros mismos desde que empezamos a desarrollarnos en fase embrionaria. Digo que esto es interesante porque las técnicas de reproducción humana asistida, y mi discurso no es negativo hacia ellas, porque de hecho han permitido a personas tener hijos, y tener hijos es un fin loable. Es verdad que nos están cambiando tanto y de tal manera y de forma tan peculiar que no nos damos cuenta. Es el gran cambio de la humanidad. Y esto lo opino yo, no quiero que nadie lo comparta. Por ejemplo, ahora estamos hablando, cuando hablamos de reproducción, porque vamos a hablar de anonimato, y es uno de los dilemas que nos plantean, porque antes sabíamos quién era la madre y quién era el padre, ahora ya no sabemos ni quién es la madre ni el padre. De hecho, antes la madre era cierta, ahora la más incierta, lo veremos, es la madre, puede ser más cierto el padre. Ahora hablamos, por ejemplo, de mejorar antes de nacer. ¿Por qué podemos mejorar en un individuo? Recordar que se está planteando, y de hecho hay un filósofo alemán, Peter Sloterdijk, que lo defiende, que el paradigma rusoniano de que el hombre mejora a través de la educación, la biotecnología va a acabar con él. Podemos mejorar a través de la edición genómica. ¿Para qué tiene que usted estudiar medicina si yo alterando sus genes le puedo dar los conocimientos necesarios para ser médico? Eso lo plantea, para eso queda mucho. Pero también quedaba mucho para llevar un ordenador de ese tamaño en un bolsillo, ¿no? Por lo tanto, hablamos de una disrupción porque hablamos de empezar no solo a curar, no solo a prevenir, sino posiblemente a mejorar. Ahí tenemos la famosa palabra, la palabra mágica, que es complicada, pero claro, los tecnólogos nos hablan de blockchain, big data, y nosotros, los que nos dedicamos ética o médicamente a la biotecnología, venimos con palabras todavía más complejas. CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, esas tijeras tecnológicas que se inventaron no gracias a esta señora, sino gracias a un español, el cual nos hemos olvidado, y le dimos el príncipe de Asturias a esta señora y a otra francesa, y nos olvidamos de que había sido un señor en Alicante el que lo había inventado. El CRISPR-Cas9 nos dice que con unas tijeras podemos tocar los genes y mejorar al ser humano. De hecho, salía hace poco la noticia de que había un CRISPR mejor, que era el Prime, la edición de calidad, que era mucho más seguro que CRISPR. Y todo esto nos está llegando, el Prime, tenemos el caso del señor en China, que a 2 embriones de 2 niñas gemelas les ha alterado el genoma para hacerles resistentes al VIH, su padre es portador, es una animalada, porque ahora tenemos, de hecho, tenemos la PrEP, que se incluyen en la cartera de servicios, la profilaxis preexposición, que evitaría un contagio. De hecho, él editó genómicamente, al parecer, esos genes para hacer inmunoresistente al VIH, porque era lo más fácil de hacer y tener éxito. Por eso lo hizo, no lo hizo por otro motivo. Decía el Comité de Bioética de Estados Unidos en un informe interesante hace años, un comité además que estaba integrado por Fukuyama, Michael Sandel, Leo Caso, gente, filósofos y gente importante, que ahora la biotecnología nos permite eliminar lo malo, es decir, eliminar esos genes que son los portadores de la enfermedad, enfermedades monogénicas, nos permiten seleccionar lo bueno. El diagnóstico genético preimplantacional existe gracias a la reproducción humana asistida, es un cambio sustancial, y luego nos puede permitir rediseñarlo mejor, lo que son los niños a la carta. Como decía antes, la reproducción humana asistida está cambiando conceptos como este que existía de siempre. O sea, el derecho romano inventó un concepto que decía que la madre siempre era cierta y era la que pare. Ese concepto no solo se ha aplicado en el derecho occidental, sino está implantado en todo el mundo. La madre es la que pare. Puede haber otra fórmula que han desarrollado algunas tribus primitivas y algún grupo político lo propuso hace poco, que era que el niño fuera criado en la tribu, que el niño fuera sorteado. Podría ser otro mecanismo. El niño se sortea, nace un niño, se sortea. No, el niño es de quien pare. Ese concepto, la reproducción humana asistida lo ha hecho viejuno. Porque con por ejemplo, la gestación subrogada, que el otro día sé que se habló de eso, con la gestación subrogada esto desaparece. ¿Quién es la madre? La que pare, la que tiene el vínculo genético, la tercera, porque podemos hablar de 3 madres, la que dona el el gameto, la que encarga el niño o la que porta el niño durante todo el embarazo y da luz a ese niño. Hace poco en un comité se nos planteaba este caso. Un señor inscrito como hombre en el registro civil pedía que, como había criopreservado sus gametos antes de iniciar el tratamiento de reasignación sexual transgénero, quería que se le implantaran para ser no el primero, que haya habido un caso, segundo hombre embarazado en España. Claro, eso del hombre embarazado a mí me recuerda, yo soy profesor de Derecho Constitucional, aparte de dedicarme en investigación a temas de bioderecho, eso me recuerda, decía un autor clásico del derecho británico,
que era de origen francés, la Constitución de Inglaterra, decía: el Parlamento británico, ahora que está tan de moda el Parlamento británico, hemos descubierto un sitio divertidísimo, mucho más que el nuestro empieza a ser divertido, y sobre todo hay que ver el otro día la creatividad que hay jurando, prometiendo la Constitución, utilizando todo tipo recordando todo tipo de personajes familiares, o sea, como una especie de concurso de televisión del despropósito. Decía que el Parlamento en el Reino Unido tenía tal fuerza que lo podía hacer todo salvo transformar un hombre en mujer o una mujer, o al revés, una mujer en hombre o un hombre en mujer. Hemos visto que lo que el Parlamento no puede, la reproducción humana puede hacer mucho más. En esto, por ejemplo, Habermas, que a mí es el autor que más me puede haber influido, por lo menos en mis reflexiones, plantea esta pregunta, y es uno de los autores que mejor está reflexionando, a mi modo de ver, sobre lo que supone la biotecnología en el futuro y lo que está suponiendo ya. Necesitamos un incremento de la libertad, una disrupción regulada, o creernos dioses. ¿A qué estamos jugando? A mejorar y ser disruptivos, que es natural, a creernos dioses. Y todo esto, además, nos lleva a un debate, por ejemplo, muy interesante, que en el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO de hecho, empezamos la semana que viene a votar por email un informe que tenía que haberse aprobado en Bangkok en julio. El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO fue creado por Federico Mayor Zaragoza cuando era director general de la UNESCO, porque vio que era necesaria una voz en bioética a nivel internacional. Existe desde hace 27 años y somos 36 personas expertos de 36 países de todos los continentes. Y ahí estamos elaborando un informe que luego comentaré algo, porque tiene que ver con lo que hoy voy a hablar, un informe sobre el impacto que en la maternidad y paternidad ha tenido la reproducción humana asistida. Y ahí nos planteamos si, por ejemplo, que esto está en el trasfondo de muchos de estos debates, si ser padre es un derecho o una libertad. ¿Qué diferencia entre un derecho y una libertad? La libertad supone que yo puedo hacer algo que no pueda ser impedido por el Estado. Yo soy libre de. Pero derecho significa que el Estado me tiene que dar algo. No es lo mismo que el Estado se abstenga y me permita ser padre, a que yo le pueda obligar al Estado a que cumpla mi deseo de ser padre. Entonces, ¿el deseo de tener un hijo qué es? Digo porque es muy distinto. Si hablamos de una libertad, usted puede tener un hijo o no tenerlo, yo no lo obstaculizo. Pero si hablamos de un derecho, es que yo tengo que ayudarle. De hecho, en el debate sobre la eutanasia, que está tan de moda en algunos colegios de médicos, el debate de la eutanasia, y en toda la sociedad, se plantea, ¿el derecho a morir es un derecho o una libertad? El Tribunal Constitucional dijo que morir era una libertad, usted tiene la libertad de morir, pero no el derecho de pedirle al Estado que le ayude a morir. Por ejemplo, en el informe de la UNESCO, que estamos ya acabando, que me ha tocado ser ponente, junto a una compañera de Letonia, transformar el deseo de tener un hijo en un derecho más allá de una libertad es incompatible con el propio concepto de dignidad. Claro, yo puedo tener el derecho a un hijo. Yo tengo el derecho a una vaca, tengo el derecho a un coche, en fin, relativo, a una casa, pero a un hijo puedo tener derecho a una persona. Eso se carga el paradigma kantiano de que las personas no son objetos, las personas no tienen precio, ¿no? Pues lo que decía Kant, los objetos de los derechos son cosas, no son los seres humanos. Y luego también ahí nos planteamos que no todos los deseos, por plausible, tener un hijo es un deseo plausible, por supuesto, pero no todos los deseos, se puede decir, tener novio o novia es plausible también. Es un objetivo vital para mucha gente, pero no por eso yo le puedo pedir al Estado que me dé un novio o una novia. Es decir, yo tengo la libertad, el deseo, la libertad de tenerlo. No digo porque como estamos hablando de una sociedad de derechos y las libertades ya han desaparecido, son derechos, pues puedo empezar a pedir cosas muy extrañas. De hecho, se están pidiendo cosas muy extrañas. El deseo, ahí escribimos, el deseo de tener un hijo sano, inteligente, fuerte o alto no es algo que merezca una objeción moral. Pero permitirme tenerlo, que el Estado me lo dé a través de la edición genómica, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Desear tenerlo a obligar al Estado a que me garantice a través de la edición genómica nos parece algo muy diferente. Los deseos, no es lo mismo los deseos que cuando esos deseos se convierten o creemos que se convierten en realidad. De hecho, el Comité de Bioética es un comité privado, pero está considerado como el comité público, digamos el comité institucional de la bioética en el Reino Unido, el Nuffield Council, que es un gran comité, dice que es muy diferente entender por qué la gente quiere tener un hijo, a entender un hijo que tenga un vínculo genético, no recurrir a la adopción, a entender que tengan que ser ayudados a ello, a los deseos. Y luego hay un americano, que a mí me dio mucha luz sobre esto, que dijo, ¿por qué es diferente el derecho a procrear del derecho a no procrear? Porque muchos documentos internacionales, tratados internacionales, se habla del derecho a la planificación familiar, el derecho a no tener hijos, a no tener
la obligación de tener un hijo cuando una mujer no lo quiere, sobre todo en países donde el marido obliga a la mujer a tener un hijo y la mujer no puede planificar. Él dice, claro, es que tener un hijo es interpersonal, afecta a un tercero, mientras que no tenerlo es una decisión mía. ¿Vale? Por lo tanto, ahí hay muchos elementos. En la reproducción, además, si siguiéramos a Michael Sandel, se me ha ido. Claro, Michael Sandel, que a mí es un autor también que me gusta, está considerado un bioconservador, pero a mí me parece una persona bastante sensata, es un filósofo de Harvard. De hecho, fue princesa de Asturias, no este año, el año pasado. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de que le dieron el princesa de Asturias junto a Martin Scorsese. Por lo tanto, llegó Martin Scorsese, se permitió el lujo Martin Scorsese de dar una conferencia sobre el futuro de la democracia, que publicó íntegramente todos los medios de comunicación, y Michael Sandel, el filósofo, el gran padre del liberalismo en la versión moderna russonia de Rawls, dio una conferencia también sobre la democracia y nadie la transcribió, porque era Martin Scorsese, obviamente. Si le hubieran dado a Habermas, el princesa de Asturias, con Woody Allen, pues Habermas no hubiera pisado España, nadie se hubiera dado cuenta que lo pisaba. Y él también plantea en un libro que es lo que el dinero no puede comprar, que también es algo que a mí me preocupa. La reproducción humana asistida y el mercado. Digo, yo no creo que el mercado, y de hecho yo estoy en una universidad privada, he trabajado en un despacho, he fundado un despacho privado, yo creo en el sistema privado compatible con el sistema público. También soy un gran defensor del Estado social, por la gran conquista, pero eso no va en detrimento de la... Pero cuando uno se mete en este mundo de la reproducción humana, con todo el respeto hacia ese mundo, y que legítimamente hace las cosas que hace, hay mucho dinero. Por ejemplo, cuando hablamos de gestación subrogada, claro, que me digan que la gestación subrogada es altruista cuando sé que se está pagando $300.000, pues el altruismo a mí me suena un tanto raro. Porque el altruismo normalmente, nunca en la donación de órganos entre vivos hemos visto que haya dinero envuelto. No, en donación se pagan 300.000 euros, pero no van nunca al señor que entrega el órgano. Le diríamos, pues algo hay raro ahí, ¿no? Por lo tanto, es un mundo también que como se ha desarrollado tanto económicamente, ¿qué tiene el dinero? Que a veces el dinero no es que lo haga necesariamente, pero en ocasiones diluye un poco los dilemas morales. Eso es mejor no pensar sobre ellos, no vayan a estropearte el negocio. Lo digo con todo el aprecio, porque el dinero es perturbador. De hecho, a mí me gusta, no mucho, pero a veces acudo a los toros y el torero que gana a lo mejor deja de torear también. El dinero perturba hasta los toros. Digo, por hablar de algo también políticamente incorrecto. Todo esto, toda esta disrupción, todo este cambio nos obliga a hacernos tres preguntas. Una pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos? Que para mí no es la pregunta importante, sino ¿qué debemos hacer? Que es una pregunta ético-legal, por la que debemos, por ejemplo, podemos ofrecer elementos para la deliberación los comités de bioética y tenemos un papel importante, pero aquí hay una decisión muy importante que es la decisión que tiene que tomar la ciudadanía. ¿Qué queremos hacer? Y, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que nos estamos enfrentando a una disrupción enorme, de mayor calado, como decía, de la que realmente somos conscientes, y mi pregunta es, ¿está la ciudadanía preparada para afrontar este debate? Porque esto no lo puede decidir ni Rogelio, ni yo, ni el comité de Aragón, ni el comité del Miguel Servet. Esto es una decisión democrática. ¿Está la ciudadanía preparada? Eso lo dejo ahí. Todo lo dejamos. El marco actual, y ya me sitúo en el debate. Esa es la introducción. Anonimato en la reproducción humana asistida. Estamos hablando de si el donante de gametos puede ser conocido o no conocido por ese hijo que ha nacido de la donación. ¿Tiene el hijo que ha nacido de la donación de gametos derecho a saber quién era su padre, no, su progenitor, o no tiene? Actualmente en España nuestro anonimato no es absoluto, es relativo. Pero incluso habría que decir, para ser sinceros, porque esto yo se lo he oído a muchas personas, que es flexible, digamos que es un poquito flexible. Porque claro, las palabras es cuasi relativo. ¿Por qué? La ley nos dice, como regla general, que la donación será anónima. Será anónima. Y deberá garantizarse la confidencialidad. Luego dice que los hijos nacidos tendrán derecho a obtener una información general que puede ser, por ejemplo, que ha nacido el árbol, pero que no incluya nunca la identidad. Y excepcionalmente, cuando haya peligro para la vida, podrá excepcionalmente peligro, que seguramente más o menos viene a plantear eso, tendrá derecho a conocer cuando sea necesario conocer. Por lo tanto, solamente podrá el hijo nacido de la reproducción humana asistida conocer quién es su progenitor si hay un riesgo grave para su salud, si no, no. Por lo tanto, es un anonimato cuasi absoluto, muy relativo. ¿Vale?
Esto, además, es interesante, ha sido validado por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en el año 99, dictó una sentencia en la que dijo que esto no iba en contra de la Constitución, esta ley que ha ido, además, reiterándose, porque esta ley es muy anterior, y las sentencias anteriores a esta ley, pero es una ley que ha ido reiterándose. La última versión de la ley es del año 2006, pero el anonimato se mantiene desde el principio. El Tribunal Constitucional, que se pronunció sobre la anterior, que es idéntica ley, que es idéntica a la actual, a la 2006, planteó que no iba en contra de la Constitución y utilizó un argumento un tanto... Primero dijo que realmente había un anonimato algo flexible, tampoco profundizó mucho eso, y luego planteó que, en el fondo, esto lo que garantizaba es que hubiera donantes. Es decir, un poco vino a decir, lo digo con todo el respeto, porque de hecho el ponente de esta sentencia lo conozco personalmente mucho, es una persona a la que admiro, y de hecho sé algunas cosas, intuyo algunas cosas de por qué se dictó esta sentencia, y viene a decir un poco, niño, no te quejes que has nacido. Ya que has nacido, pues hijo, no pidas tanto. Mira, te quedas sin conocer a tu progenitor, pero has nacido porque, claro, si hubieras conocido a tu progenitor, hubieras tenido esa posibilidad de conocer, no hubieras nacido. Eso es un poco el argumento que uno deduce de la sentencia. Argumento, por cierto, que usaba un autor, Derek Parfit, filósofo, que es absolutamente erróneo. Porque decir hay que garantizar el anonimato porque si no hay anonimato no hay donantes y los niños no nacen, pues el niño debe cargar con esa hipoteca para poder nacer, es identificar no nacer con morir. Cuando no nacer y morir son dos hechos completamente distintos. Son dos hechos completamente distintos. Por lo tanto, este es un argumento, también es un argumento peligroso porque es muy utilitario. Los derechos fundamentales se pueden no respetar porque tenemos que permitir que eso es bastante discutible. Por lo tanto, tenemos un régimen muy claro con el que hemos convivido muchos años. De hecho, somos uno de los países, una de las primeras potencias mundiales en reproducción humana y somos referente mundial. Y luego tenemos una sentencia del Constitucional de hace 20 años que considera que este modelo es constitucional. Y aquí está la pregunta, ¿y por qué hablar ahora de esto? ¿Para qué ustedes vienen, los del comité, a enredar las cosas cuando vivimos todos tan bien y tan tranquilos? Si aquí no pasa nada. Curioso, desde que se me ocurrió hacer unas declaraciones en ese intento de dar transparencia al comité y que el comité esté en la agenda pública y sea conocido, se me ocurrió decir que, porque yo creo que hay que ser transparentes, no se trata de hacer informes, nosotros no somos un organismo secreto, somos un organismo público con unas facultades que se nos han conferido por ley públicamente y yo creo que tenemos que ser transparentes. Cuando se me ocurrió decir que íbamos a abrir este debate en el comité, de hecho yo no tuve la iniciativa, fue una compañera nuestra que tuvo la iniciativa, cuando se me ocurrió plantear, vamos a este debate porque hemos aceptado trabajar este tema, empecé a ver que surgían, y de hecho nos han escrito, algún niño o hijo nacido de la reproducción humana asistida y decía, por fin se habla, porque hemos estado viviendo en el silencio años. Además estamos en un panorama muy distinto al de hace años. Hablamos de, por ejemplo, del diagnóstico predictivo, de la medicina, del cáncer familiar. Y niños nos dicen, claro, yo no sabía nada hasta que mi abuelo tiene una enfermedad genética, heredable, entonces el cáncer son genéticos, heredable, y mi madre me dice que no me preocupe, que a mí no me va a ocurrir, cuando mi padre se está haciendo pruebas y se lo acaban también de diagnosticar. ¿Y por qué no me va a ocurrir, mamá? Es que es un poquito más complejo lo que tengo que contarte, hijo. Claro, nos han surgido decir, ¿por qué tratar este tema? De hecho, muchos de los derechos fundamentales que se han reconocido han sido bajo una ley del silencio. ¿Cómo un niño va a plantearse si quiere conocer o no, si de hecho no conoce el suceso? También hay que tener cuidado con este debate porque tampoco se trata de entrar en las casas, en las familias, y de hecho el Comité de Bioética, y yo personalmente soy un defensor de la familia como gran institución solidaria. Recordemos que hubiera sido la crisis pasada sin la familia como institución de protección social, muy por encima del Estado, porque ese es su papel, protección social. No se trata de entrar, pero ¿por qué plantear el debate? Cuando todo ha ido bien. ¿Por qué el Comité de Bioética de España? Tenemos un aragonés más del cual estamos muy orgullosos, que es Fidel Cadena, que también es de Aragón. Pues ¿por qué el comité decide ponerse a hablar de esto o enredar con esto cuando esto está ahí y todo va muy bien? ¿Por qué? ¿Por qué el Comité Internacional de la UNESCO decide hablar también de esto y va a emitir un informe en 10 días sobre reproducción humana, hablando un capítulo concreto del anonimato? Por cierto, proponiendo levantar el anonimato.
Comité de la UNESCO, 36 expertos de 36 países que se ponen todos de acuerdo en que no cabe el anonimato. No estamos hablando de un problema que lo cree un comité. Si vamos al entorno, ¿por qué abrir el debate? Si vamos y miramos el mapa, qué países tienen anonimato y qué países no tienen, este mapa, si lo ponemos hace 20, 25 años, sería completamente distinto. Sería un mapa prácticamente en oscuro. Es un mapa que se ha ido clareando, no por el paso del tiempo, como le pasan a las viejas fotos, sino porque muchos de los países, y hablamos, por ejemplo, de países con una bioética muy similar a la nuestra, como Finlandia, Suecia, Noruega, la bioética escandinava, muy parecida a la nuestra, o la bioética alemana, o Suiza, o el Reino Unido, con una ley de reproducción humana muy parecida a la nuestra, o Holanda, que es muy utilitarista, es el gran... Benzan no nació en Holanda de milagro. Todos esos países han eliminado el anonimato. Por lo tanto, tenemos un movimiento en Europa en el cual quedan como excepción, quitando algunos países del este, España, Francia, Italia y Grecia, Mediterráneo. Yo creo también algo de la familia, porque da miedo el tema de entrometerse un poco, meterse en la familia. El caso de Portugal, por ejemplo, es interesante, y lo señalo por algo. Portugal era un país que tenía un régimen prácticamente idéntico al nuestro, con una sentencia del Constitucional portugués muy parecida al nuestro, un poquito menos flexible que el nuestro, porque esa posibilidad de, por razones de salud, llegar a poder conocer datos de salud y extremadamente la identidad, muy parecido, pero un poco, digo, menos flexible, con sentencia del Constitucional Ley, el Tribunal Constitucional hace un año, con ocasión de la ley de gestación por sustitución, maternidad subrogada, dictó una sentencia diciendo que no cabe el anonimato porque va en contra del mejor interés del hijo, va en contra de un derecho que es básico, que es el derecho a conocer el origen biológico, el derecho a la identidad. Portugal, con una sentencia de su Tribunal Constitucional, de una época parecida a la de nuestro Tribunal Constitucional y que ahora mismo ha dicho lo contrario. Dice, aquí está cambiando, esto está cambiando. De hecho, el Consejo de Europa, la Asamblea Parlamentaria, ha elaborado un borrador de recomendación que no está todavía aprobado, pero hay un borrador en el cual plantea lo siguiente. El Consejo de Europa, donde estamos no solo los países que formamos parte de la Unión Europea, sino todos los países que integramos el Consejo de Europa, entre ellos Rusia, Turquía y todos aquellos países del este que no son miembros de la Unión Europea, pero sí del Consejo de Europa. Y dice el Consejo de Europa, que es el gran garante de los derechos fundamentales tras la experiencia que vivimos en la segunda, el final de la primera mitad del siglo XX. Dice el Consejo de Europa, hay que abolir el anonimato porque vulnera el derecho a la identidad del ser humano, el derecho a conocer de dónde vengo, que es cómo configuro mi futuro, quién es mi progenitor, porque es la manera con la que yo sé cuál es mi futuro. El futuro lo conformamos conociendo el pasado. La biografía es muy importante para conformar el futuro, no solo por motivos de salud, porque no se plantea yo debo conocer quién es mi progenitor, no vaya a ser que en este mundo de la genómica, no, es que hablamos de la identidad personal, que la conformo conociendo a mi pasado. Y ahora diré algo interesante sobre esto. Sin retroactividad, si hay personas que han donado con unas expectativas, se trata de hacerlo no retroactivamente. A mí esto me plantea dilemas porque va a crear dos categorías. También me lo plantean. De hecho, estamos dándole vueltas en el informe a hablar de que lo importante es crear una cultura, de la confianza, de la apertura, de la comunicación, que es lo que es ser padre. Confianza, comunicación y hablar las cosas, porque luego las experiencias no han sido experiencias malas tampoco. De hecho, en la adopción, ahora lo comentaré, no ha habido experiencias malas. Aparte de conocer, el derecho a conocer no significa la obligación de conocer, que también es importante, que a veces se confunde. Un derecho es renunciable. Pero obviamente tiene que renunciar quien es titular del derecho, no terceros pensando que es lo mejor para él. Sin retroactividad, sin efectos en la filiación, no es el padre, es el progenitor, no es el padre. Y además, dice el Consejo de Europa, que el derecho a la identidad no solo implica conocer, sino la posibilidad de tener contacto, de saber y poder hablar y compartir quién es, de dónde vengo, porque de hecho es curioso. Nosotros, como decía antes, no sorteamos a los niños, no le damos importancia a la conexión biológica, genética, toda. Creamos unos vínculos que nos vienen de un vínculo genético y le hemos dado un valor. Un niño puede tener derecho a hablar, o ese hijo nacido, con quién es su progenitor para saber de dónde viene, cómo ha sido. Tampoco además es curioso, esto pasó algo inadvertido. El Comité de Bioética de Cataluña
hizo un informe hace 2 años sobre este tema. Hay que recordar cuál es la implantación de clínicas de reproducción humana en Cataluña. Por tanto, estamos hablando de un comité en un lugar donde la implantación de clínicas es importante. Y el comité dijo de Cataluña hace 2 años que, de acuerdo con el derecho a la identidad del niño que proclama la Convención de Derechos del Niño, que acabamos de celebrar 30 años, estamos celebrando este año 30 años, un niño tiene que tener derecho a conocer su origen biológico. Que no cabe otra. Este es el derecho del niño. Dice además que una posición intermedia, por ejemplo, como han hecho los belgas o los islandeses, de decir, vale, vamos a hacer un sistema intermedio, que sea el donante el que diga si quiere conocer o no conocer. Y si el donante dice que no le importa que le conozcan, el niño podrá conocer. Pero si el donante no quiere que lo conozcan, no conocerá. Dice, es que eso es dejar el derecho a la identidad en manos de un tercero, no en derecho del niño. ¿Vale? En la propia, se va a aprobar ya este informe. De hecho, está cerrado, estamos votando y en principio va a ser mayoritaria la aprobación y saldrá la semana que viene, en pocos días. Esta es la frase literal. Decimos que el mejor interés del niño y el valor que tiene el derecho a la identidad, que ha ganado en las últimas décadas, plantea que no hay ningún argumento sólido para mantener actualmente el anonimato. Eso decimos. Esto es la UNESCO. Digo porque no es que nos hayamos vuelto locos en el Comité de Bioética de España ni que el Comité de Bioética de Cataluña se ha vuelto loco, es que estamos hablando de un movimiento general, que es el reconocimiento de derechos a los niños. De hecho, los médicos recordaréis cuál era el papel de un menor antes y ahora. Hemos vivido un cambio, que no sé si a veces ha sido malo, y esta comunidad autónoma tiene un caso emblemático en Huesca con el famoso caso del testigo de Jehová, sentencia del Constitucional, pero hemos vivido un cambio sustancial. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué todo que está tan tranquilo hay que cambiarlo? Primero, la Convención. La Convención ha ganado una fuerza, es decir, el niño se ha convertido en un protagonista de las relaciones, de la sociedad. Nos guste o no nos guste, pero es un protagonista. Y segundo, ha ocurrido algo también muy interesante. En el año 2015 España reforma toda su legislación de infancia. De hecho, ahí se reformó, como algunos recordará, el artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente, en el que se recogía el consentimiento por representación. Se reformó todo el régimen de los niños. Ahora es que no se les puede llamar menores, por cierto. Por las Naciones Unidas dice que la palabra menor es peyorativa. Y a mí decirle a un tío de 17 años que es un niño, por eso ahora hay que decir niño y adolescente. Y dentro de poco habrá que decir niño, adolescente y cuasi mayor de edad, porque menor se considera peyorativo. Yo, en fin, menor de edad yo creo que no es peyorativo. De hecho, yo preferiría que con 17 me llamaran menor que niño. Porque menor es una descripción y niño puede ser un insulto. Pues en el 2015 esa reforma que pretendía darle coherencia a toda la regulación de menores, que estaba desgajada en varias leyes, fue una reforma importantísima, reconoció al adoptado el derecho a conocer su origen. Es decir, en España el niño nacido de la reproducción no tiene derecho a conocer su origen salvo que haya un riesgo grave para su salud, pero en cambio el adoptado sí. Eso también nos plantea una paradoja. ¿No es contradictorio? Es verdad que la adopción y la reproducción humana no son lo mismo, pero hablamos del mismo derecho, que es el derecho a conocer cuál es mi biografía, cuál es mi pasado biográfico, de dónde vengo. De hecho, puede ser más traumático en la adopción, porque en la adopción estamos hablando de una mujer que ha entregado un hijo y el hijo tiene que entender lo cual es traumático y lo otro es un señor que pasaba por ahí y ha decidido pues, hacer un favor a un tercero sin ninguna intención. De hecho, en el comité discutimos un tema interesante porque hemos creado una metodología nueva de trabajo que es la comparecencia de expertos plurales para también que nos informen y que de hecho han venido representantes de la Sociedad Española de Fertilidad para escuchar a todos. En uno de los debates se planteó, un señor dona y tiene derecho al anonimato, y un señor se va una noche de juerga sin ninguna intención de tener un hijo, la mujer le convence de que adopta todo tipo de medidas y le miente, y el señor tiene un hijo, porque hablábamos de si lo importante era la voluntad de tenerlo o no tenerlo, y planteamos esa pregunta, y si un señor no tiene la voluntad y lo acaba teniendo porque le han mentido, ¿no le hacemos padre? Hombre, por tanto, la intención no es lo determinante. Lo importante es, entonces, en la adopción, ¿es lo mismo? No, pero el derecho del que hablamos es el mismo. Podemos mantener, además curioso, el adoptado tiene derecho a conocer quién es su madre, su progenitora, sin retroactividad, retroactivamente. Retroactivamente. Entonces, ¿cómo puedo yo defender que un niño nacido de la reproducción humana asistida no tiene ese derecho? ¿Qué
¿Cabe una solución ponderada? Es un debate, es decir, ¿cómo resuelvo yo este conflicto? El derecho a la intimidad del donante, el derecho a la identidad del niño. ¿Cabe una resolución intermedia? No, porque el derecho a la identidad es conocer y poder contactar. Y luego algo interesante, ¿qué es esto? El impacto en la donación de gametos. Claro, uno de los planteamientos es, tenemos un negocio, somos una potencia mundial, recibimos un 20-25% de extranjeros que vienen a España huyendo del no anonimato. A mí también convertirme, con todo mi respeto, pero convertirme en el paraíso reproductivo de Europa tampoco es que haya que sacar pecho. Es decir, habría que ser algo que lo contamos en tertulias, encerrado con unos amigos, sin que se escuche, con la puerta cerrada. Pero decir es que hay que mantener esto porque somos el paraíso, con todo mi respeto, eso se puede hacer, es legal, es legítimo, pero tampoco se presume de eso. Todos los informes que hay sobre la evolución de la donación en Reino Unido, en Holanda y en Suecia es que se recupera la donación. Cambia el perfil de donante. Se hace un donante más solidario, un donante que asume lo que ocurre, pero no se modifica sustancialmente. No se modifica sustancialmente. Eso es lo que dice la literatura. Y de hecho en Madrid se invitó, creo que era la Sociedad Española de Fertilidad, a un especialista británico y dijo esto. El Reino Unido se ha recuperado. O a lo mejor no se recupera lo que se recupera, pero hay suficiente como para que haya mantenidos en la reproducción humana. Y además algo interesante, el 18 de julio, por cierto, San Federico, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia cuyo ponente fue el presidente, Juan José González Rivas, del Tribunal Constitucional, sobre un niño transgénero que quería cambiar en el registro civil su nombre, su filiación, su nombre y su condición, sexo, y no le dejaban porque era menor, de acuerdo con la ley. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional esa ley y obliga a que un menor, si quiere, pueda cambiar. Y ahí dice el Tribunal Constitucional, establecer la propia, es el debate del transgénero, porque tiene que ver también con identidades. Establecer la propia identidad no es un acto más de la persona, sino una decisión vital, en el sentido de que coloca al sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad. Cualquiera que se vea obligado a vivir a la luz del derecho conforme a una identidad distinta de la que le es propia, sobrelleva un lastre. Y la identidad no se conforma con el pasado biográfico. Por lo tanto, esta sentencia... Y ya acabo, un minuto. Digo, porque me interesa también que haya... Y porque estas horas... Vuelvo a la disrupción y acabo con lo mismo que decía al principio. Yo he lanzado unos elementos, una realidad que hay, unos cambios legislativos, unos cambios jurisprudenciales, un entorno, que es lo que nos tiene que hacer reflexionar, y vuelvo a lo mismo, la verdadera disrupción. Y yo siempre digo, si lo que tenemos ahora nos parece complicado, lo que nos viene... Es decir, es que lo que hay ahora es pequeño con lo que nos viene. Porque éramos pocos y parió la abuela, esto lo tengo incluso en versión inglesa, lo puse el año pasado en un congreso internacional. Tuve que explicar que era un término muy hispano, fuera no se usa. Claro, nos viene ahora, por ejemplo, esto. La maternidad sigue, pero el embarazo, por ejemplo, va a ser un concepto que a lo mejor en el futuro desaparece, con un mercado laboral disrumpido, con una tecnología que destruye temporalmente empleos, con una mujer que teme la pérdida de empleo por embarazo, nos podemos encontrar. Esto sí que es otro debate complicado. Y de hecho, hace poco, diario, esto decía yo, uno puede llegar a lo mejor a casa y encontrarse al niño. Ya no es eso de que vayas a 4D y que te hagan y que te enseñen la foto del niño sonriendo. Mire cómo sonríe su futuro hijo. No, es que lo puedes tener en casa y lo vas viendo. El niño se va desarrollando y en vez de tener una pecera, pues tienes al niño. Pero es que Diario Médico hace poco en una noticia recogía que este útero se va a ensayar en prematuros extremos. Es verdad que hay biólogos que plantean que esto no es posible, que hay algo que... De hecho, hay una cosa muy interesante con la medicina. Yo siempre digo, qué complejo es el ser humano, que la ciencia que trata de explicarnos es la que tiene más incógnitas. O sea, somos capaces de explicar todo el cosmos, pero no nos explicamos a nosotros mismos. Somos capaces de hacer muchas cosas, pero nosotros mismos somos incapaces de explicarlo. Y de hecho, algo que me decía un biólogo, Carlos Alonso Bedate, miembro del Comité de Bioética, jesuita, me decía, es que además, cuanto más avanzamos en genética, más nos damos cuenta de que conocemos muy poco. Entonces, eso es el gran misterio para mí del ser humano, que es, somos iguales, pero somos muy distintos y somos extraordinariamente complejos. Eso de que nos dijeron que el 99% del genoma coincidía con el del mosquito y la rata, sí, pero es que el 1% es tan diferente, es el 99% del que conocemos, claro, que eso también es, digo, la frase mal
mal construida. Y acabo con 2 frases. Decía Luc Ferry, y un autor también americano hace años, que en el pasado luchar contra los abusos implicaba defender los derechos frente a un poder despótico que era el Estado. Y ahora, a veces, para protegernos necesitamos más Estado. Es el cambio, la uberización. A mí me da más miedo Google que la agencia tributaria. Sabe más de mí Google que la agencia tributaria. Eso que la agencia tributaria sabe mucho de todos. Y 2 frases, decía Cervantes: amor y deseo son 2 cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Esta frase me gusta. Y otro gran filósofo, ya contemporáneo, que es Woody Allen. A mí esta frase me encanta, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Entonces, en bioética, normalmente ¿a qué nos dedicamos? A pensar en el futuro porque es donde vamos a vivir todo el tiempo de mi vida. Esta es mi universidad no actual, por desgracia, mi universidad de origen, en comillas, una foto tomada. Es que yo soy una persona muy simple porque mi padre es de comillas y trabajo casualmente en comillas, entonces mi vida es de comillas a comillas. Esta es la universidad vista desde comillas Cantabria, sitio que recomiendo. Aragón es precioso, pero Cantabria es un sitio, y estos son fotos de comillas. Y acabo siempre con esta especie de doble arco iris de esperanza, que es algo que tenemos en el Cantábrico único, que es el doble arco iris. Pues nada, muchísimas gracias y quedo pues a las preguntas, comentarios o críticas.